El 4 de abril de 1990, cerca de la isla griega de Antikythera, un buzo en busca de profundidades marinas se encontró con los restos de un antiguo barco hundido. Resultó que estaba literalmente lleno de estatuas antiguas, monedas y otros tesoros. Entre los demás hallazgos había un pedazo de piedra bastante inusual, que inicialmente se tomó como un fragmento de una de sus estatuas y se levantó junto con el resto. Al parecer, con la esperanza de solucionarlo después. Así que estuvo en los almacenes del Museo de Atenas durante varios años, hasta que decidieron examinarlo con rayos X. Y fue en ese momento cuando se descubrió que la piedra inamovible era un mecanismo completo, lleno de engranajes de propósito desconocido. Por el bien del mejor, así lo llamaron. El mecanismo Antikythera. Desde entonces, los científicos han luchado con su enigma. Hola, estás con la era de la desconfianza, y ahora intentaremos resolver el misterio del llamado mecanismo Antikythera. Pero para empezar, como siempre, conoceremos la historia de su descubrimiento, las versiones existentes y las suposiciones. Veremos los intentos de restaurarlo y luego los compararemos con algún documento histórico. Pero ten paciencia, todo en orden. Descubrimiento en el año 1900, mar Egeo. En algún lugar aquí, entre la isla griega de Creta y la isla de Antikythera, en un estrecho de solo 19 kilómetros de ancho, los buzos descubrieron su hallazgo. Una galera de carga romana volcada llena de tesoros. La verdad es que no pudieron recuperarlo todo enseguida. Por eso, un año después, en 1901, se organizó una expedición para recuperar los artefactos hundidos. Prácticamente todas las fuentes confirman que se encontró una gran cantidad de antiguas estatuas en él. Al parecer, el barco los llevaba a algún sitio. Posiblemente, algún patricio se estaba mudando de un lugar a otro y llevaba consigo todas sus posesiones más valiosas. Por cierto, cuando decimos galería del antiguo régimen, algo como esto se dibuja ante nuestros ojos. Y es completamente justo. Sin embargo, el barco que encontraron en las costas de Antikythera era enorme según los estándares antiguos. Inicialmente, determinaron su longitud en 30 metros, lo cual ya es bastante grande. Sin embargo, estas medidas se dieron, por así decirlo, a ojo, ya que el barco sufrió mucho. Su quilla y proa no se conservaron, por lo que no hay datos precisos sobre su longitud. Sin embargo, las tablas muy gruesas revestidas con plomo, numerosos fragmentos de cráneos, hablan de, como mínimo, una estructura cómoda de 2 cubiertas con techo. Esta construcción acerca el barco antiguo a los famosos barcos gigantes del lago Nemi. Además, están fechados aproximadamente en el mismo periodo de ese mismo imperio, y sus cascos también están revestidos con plomo. En los barcos del lago Nemi se construyeron complejos palaciegos completos con baños calientes, suministro de agua, estatuas y similares. Por eso hay huellas de calaveras. Los barcos del lago Nemi eran casi gigantescos, alrededor de 70 metros de largo y 20 a 25 metros de ancho. Pero muchos historiadores llegan a la conclusión de que, a pesar de su gran tamaño, se construyeron según un modelo estándar. Entonces, debería haber otros barcos similares. Parece que el barco antiguo es uno de ellos. Por supuesto, es poco probable que su longitud haya alcanzado los 70 metros, pero definitivamente era más de 30, como se pensaba originalmente cuando fue encontrado. Algunos investigadores tienden a pensar que su longitud era de alrededor de 50 metros. Eso es 1,5 segundos de un campo de fútbol. Incluso para los estándares modernos, este barco es bastante grande. Tenía alrededor de 10 a 14 metros de ancho y un calado impresionante. Las hipótesis más audaces sugieren un calado de 6 metros, pero lo más probable es que no fuera más de 2 o 3. Pero incluso eso no es poco. Esto, a su vez, significa al menos la presencia de 3 a 4 cubiertas. Pero para entender por comparación,
el buque insignia de la flota británica Victoria, comandado por el almirante Nelson, tenía dimensiones similares. Además, como se descubrió un poco más tarde, este carguero antiguo no estaba solo. A unos 50 metros de él encontraron los restos de otro barco. Todo esto permite suponer que la carga transportada por el barco era muy valiosa. Estaba acompañado por un barco o barcos de protección y probablemente estaba fuertemente protegido. Sin embargo, al igual que los barcos del lago Nemi, se hundió por una razón desconocida justo al lado de la costa. La superestructura no se conservó, ya sea que fue destruida o quemada durante el ataque, pero nadie duda de que existió. En las imágenes de la filmación submarina, se puede ver que hay una gran cantidad de ánforas en la bodega, donde se almacenaron las esculturas encontradas. No entre las botellas de vino, ¿cierto? Y se extrajeron bastantes esculturas, específicamente varias estatuas de bronce de tamaño natural, 36 esculturas de mármol, entre las cuales estaban Heracles, Ulises, Diámete, Hermes, Apolo y 3 estatuas de mármol de caballos. Además, la cuarta fue accidentalmente arrojada y se perdió en el fondo del mar. Los buzos no pudieron recuperarla. El hecho de que se encontrara en un barco tan grande genera aún más sospechas. Además de las monedas y estatuas, había una piedra insignificante con marcas de engranajes. No pudieron recuperar el caballo de mármol, pero encontraron una piedra cubierta de conchas, de 20 por 40 centímetros. La limpiaron, la sacaron y luego sacaron otras 40 piezas pequeñas de ella. Veamos qué más hallaron en la embarcación. En el patio trasero del museo se han colocado estatuas de mármol de tamaño completo. Presta atención a cómo está claramente delineada la frontera entre la parte de la escultura cubierta de arena y las partes que estaban expuestas, las cuales fueron sometidas al efecto de un ambiente marino agresivo, la flora y la fauna. Aquí están las partes de las estatuas de bronce. Aquí están las piezas de vidrio. Observa cuán delicadamente están hechas. En algunas copas, el vidrio es de la más fina artesanía. Sin embargo, en la exposición del Museo Nacional de Atenas no están. Allí solo se muestran partes de bronce de una estatua de un filósofo, su cabeza y partes de su cuerpo. El EFEPO de bronce antiguo tiene casi 3 metros de altura. También hay detalles como fragmentos de brazos, ánforas, lámparas de cerámica, entre otros. Luego, toda su atención se desviará lentamente hacia el mecanismo antiguo en sí. Y eso es todo lo que se recuperó de un enorme barco de carga de 300 toneladas. Por cierto, las investigaciones aún continúan, y no hace mucho tiempo, cuando finalmente conectaron el equipo moderno. En la arena, que cubría las capas inferiores del barco, encontraron restos humanos, uno de los miembros de la tripulación o un pasajero. Y esto a su vez lleva a pensar en las causas del naufragio. Si el barco se hubiera hundido como resultado de un ataque, un incendio, un miedo, o simplemente por una fuerte tormenta, no estaría completamente cubierto de arena. El fondo en ese lugar está cubierto de corales. Lo más probable es que la fauna y flora marina hubieran descompuesto rápidamente toda la materia orgánica, tablas, cuerpos humanos y la carga indestructible, como estatuas, por ejemplo, habrían sido destruidas por el crecimiento de los corales. Recuerdo cómo se veían las partes que se exhibían en el fondo del mar, y las partes del cuerpo de la tripulación habrían sido consumidas en años contados o incluso meses. En el fondo del mar, los restos de animales muertos se descomponen rápidamente. Este hombre estaba literalmente cubierto con una gruesa capa de arena, y no estaba en el fondo del barco, sino en una de las cubiertas superiores. Vuelve a la mente la idea de que el barco fue enterrado en arena incluso antes de hundirse. Quizás esto causó su muerte,
así como la ruptura en varias partes, gracias a lo cual perdimos su proa y la comida. Pero no importa, volvamos a nuestro mecanismo. Al principio, este dispositivo fue aceptado como uno de los antiguos astrolabios, pero ya durante las primeras investigaciones se hizo evidente que es un dispositivo mucho más complejo, cuyo diseño se parece más al de un reloj. Por cierto, esto se refleja a primera vista. Luego, ya en el año 1957, el inglés Derek Price realizó investigaciones de rayos X en los restos, como resultado de lo cual justificó y demostró que el mecanismo es único, es decir, el único de su tipo en la antigua máquina de cálculo mecánico. Se descubrió que los números de engranajes corresponden al movimiento del Sol y la Luna. Después surgió la idea de que el dispositivo calcule la posición planetaria. Desde entonces, todas las investigaciones se han llevado a cabo en esta dirección. Por cierto, según la historia oficial, tal mecanismo diferencial no fue inventado hasta el siglo XVI. Por eso, este artefacto sigue siendo considerado una creación única del mundo antiguo. Quiero señalar que durante más de 70 años, nadie ha podido datar con precisión los hallazgos. Pero en 1976, nuestro incansable Jacques Cousteau se sumergió allí. Aquí encontró algunas monedas y ya por ellas estableció la fecha aproximada de 85 años antes de nuestra era. Pero a medida que progresaba, se tornaba más espeluznante. Las esculturas encontradas en el barco se dataron aún antes, 300 años antes de nuestra era. Es decir, en el momento del transporte de las esculturas ya deberían haber tenido al menos 200 años. Y de nuevo pregunto, ¿dónde encontraron el caballo de Monet? Pero no hay caballo de mármol perdido. Desde 1957, los investigadores han intentado reconstruir el mecanismo de diversas formas. Cada año se complica más, se agregan funciones cada vez más nuevas que originalmente no existían. Ahora se cree que el dispositivo calcula la aparición de más de 40 fenómenos astronómicos, entre los cuales están los eclipses solares, que supuestamente afectan la fuerza de los vientos en el mar. Es bastante salvaje escuchar sobre la tecnología más avanzada, junto con la fe ciega de los antiguos griegos, en la fuerza divina del viento. Bueno, sí, está bien. Entonces Wikipedia resume que tenemos ante nosotros simultáneamente un calendario, así como un dispositivo astronómico, meteorológico y cartográfico. Y precisamente por eso se considera la computadora analógica más antigua. Y su principal propósito es determinar la posición del Sol, la posición de la Luna, determinar los eclipses solares y lunares, y lo más importante, determinar las fechas de los juegos griegos más importantes, las Olimpiadas, los Juegos Píticos, los Juegos Nemeos, etc. El propósito arqueológico de esta valiosa y única pieza de juego. ¿Prediciendo seriamente los Juegos Olímpicos? No voy a discutir ahora sobre las aleaciones de cobre, plomo y estaño de las que se hicieron las monedas, la precisión joyera de los dientes y cosas por el estilo. De todos modos, eso no nos ayudará ahora. Nuestra tarea es simplemente averiguar qué es este dispositivo y por qué estaba en el barco. Oficialmente, un juguete caro de un rico griego antiguo, filósofo o astrónomo. Incluso encontraron al supuesto destinatario de la carga, un astrónomo llamado Geparco de Rodas, pero eso no es seguro, porque vivió 100 años antes. Según otra versión, al contrario, el barco iba de Grecia a Roma cargado de riquezas. En cualquier caso, por alguna razón se detuvo a 100 metros de la costa, posiblemente con el mismo propósito que los buceadores que lo descubrieron, para esperar una tormenta, donde finalmente naufragó. Todo lo que he contado anteriormente lo hice exclusivamente para entender los puntos clave del hallazgo. Hechos. Entonces, ¿qué tenemos? El primer hallazgo se hizo en un enorme barco hundido, el 2, que era muy rico. En este barco había una gran cantidad de tesoros, de los cuales, aparte de que existían, en su mayoría no sabemos nada. Hay algunas esculturas tristes en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, pero de ninguna manera corresponden
al primer grito del descubridor de que había muchos muertos allí. Los confundió con las esculturas. Y los que están en el patio trasero son solo la punta del iceberg. El tercer mecanismo se parece mucho a un reloj. El cuarto es simplemente una caja con un dial incomprensible. Quiero enfatizar que la funcionalidad descrita del mecanismo anticitera es, de hecho, básicamente un reloj mecánico en el sentido moderno. Lo que se nos propone admirar, casi todos los relojes mecánicos manuales pueden hacerlo. Calcular la posición del Sol, la Luna, su fase y los días de la semana. ¿No lo crees? Bueno, ¿cómo crees que funcionan los relojes mecánicos? Sí, exactamente igual. Las mismas ruedas dentadas con el mismo diferencial y números de transmisión. La única diferencia con el mecanismo antiguo es la ausencia de una esfera clásica de reloj con agujas de horas, minutos y segundos, en lugar de las cuales hay agujas con la posición de los planetas. Pero eso no es exacto, y muy posiblemente es una idea posterior de los científicos con el objetivo de justificar los fondos invertidos en ellos. Pero definitivamente había grados en el dial. Ah, sí. Olvidé mencionar que desde el año 2005, uno tras otro, comenzaron varios proyectos científicos internacionales para restaurar este mecanismo. Admitirás que sería bastante triste descubrir que el enorme dinero destinado a las subvenciones de investigación demuestra que esto es solo un reloj. Así que lo llamaron la antigua computadora. Solo un juego de palabras. Y en los relojes de pulsera modernos, la cantidad de engranajes y por lo tanto, las funciones puede ser mucho mayor. Sin embargo, incluso sabiendo que este mecanismo es básicamente un reloj, sigue siendo un misterio por qué no muestra la hora. ¿Es posible que ninguna de las antiguas crónicas describa un dispositivo tan interesante? ¿Y no lo hacen? Al-Biruni, un erudito persa, pensador, astrónomo, matemático y filólogo de la época, siglo X después de Cristo. En su tratado elemental sobre el arte de la astrología, habla de cierto cofre lunar. Esta caja mostraba las fases de la luna, la posición de la luna y el sol, la hora, los días de la semana y los signos del zodiaco. Pero son solo relojes normales. ¿Por qué se le llamó caja y no reloj? Lo primero que viene a la mente con esta sensación, probablemente, es que se han encubierto robos de verdaderos tesoros. Simplemente desviaron la atención y exageraron la intriga, encontraron algún objeto misterioso con funciones incomprensibles para el ciudadano común y exageraron la importancia del hallazgo, como de hecho siguen haciendo hasta ahora. Pero si me atrevo a afirmar esto, significa que debo tener pruebas sólidas para respaldarlo. Correcto, Isvolte. Así que cerramos Wikipedia, Google, la búsqueda, toda la cáscara de información sobre este tema que se ha acumulado en los últimos 30 años. Igualmente, ya no nos puede ser de ayuda. Y abrimos la colección completa de escritos de nuestro Mikhail Vasilievich Lomonosov, publicada por la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1954. Nos interesa el volumen 4, específicamente sus trabajos en física, astronomía y construcción de instrumentos. Parte segunda. Sobre la búsqueda de longitud y latitud en tiempo brumoso. Capítulo primero. Sobre la navegación de un barco en la superficie del mar. Recuerdo que este trabajo fue escrito a mediados del siglo XVIII. Todo lo que se propone en la primera parte solo puede ser útil para el navegante en tiempo claro. Pero tan pronto como el cielo se cubre de nubes y las estrellas desaparecen de la vista, entonces ni los mejores relojes marinos, ni los instrumentos astronómicos, ni las máquinas que liberan del balanceo del barco pueden ser de ninguna utilidad. Haremos una pausa aquí y aclararemos un punto. ¿Qué son estas máquinas que liberan del balanceo del barco? Hoy en día, probablemente existen tales dispositivos, pero en casi todas las variantes. Al mismo tiempo, debe haber un giroscopio masivo que, a su vez, necesitaba ser mantenido en constante rotación. Y para eso, como mínimo, se necesita energía, es decir, electricidad. Bueno, supongamos que estamos hablando de un compensador de balanceo de barco para un pequeño dispositivo, como una brújula, por ejemplo.
Entonces posiblemente será un sistema de contrapesos. Posiblemente a eso se refería Lomonosov cuando hablaba de máquinas. Más adelante en el texto, Mikhail Vasilievich insinúa que de todos los instrumentos que quedaron para el uso del marinero, solo quedan las brújulas, que a menudo son de mala calidad, y no son capaces de indicar correctamente la ruta, ni siquiera en tierra, mucho menos en el mar, especialmente allí donde se necesita ir con cuidado, evitando los arrecifes y las rocas submarinas para no naufragar y conocer exactamente su ubicación. Y ya en el párrafo 37, dice que los compases deben ser más grandes para que la división de los vientos sea más evidente y los grados de cuadrante para que se pueda prestar atención al control establecido y a los 360 grados del círculo de la brújula. Es suficiente para un compás convencional cuando se maneja un barco de uso común. Sin embargo, para que el marinero pueda conocer todos los errores debido a la desviación del timón, debe tener un compás especial de autoescritura, que se puede hacer de la siguiente manera. Párrafo 38. En la misma caja, aparentemente, está el compás. Colocar un reloj de resorte, que es movido por un eje con un papel enrollado alrededor de él, que se enrolla en otro eje. El círculo en el que se muestran los vientos y los grados debe ser confirmado por un imán hecho de acero a través del arte de la aguja que puede superar un pequeño desgaste del material del lápiz sin retraso. Párrafo 39. Unido de esta manera a las horas del compás, comenzará a girar el eje y desde él el papel comenzará a enrollarse. El lápiz trazará una línea que mostrará la dirección actual con la deriva y la deriva, que se puede ver y calcular en general por peso. A continuación, se proporciona una descripción detallada del dispositivo con su dibujo, que se llama Encuentra 10 diferencias. Olvidé decirlo por completo. Entre los detalles del mecanismo anticuado, también se encontraron 2 ejes de propósito desconocido. Ahora creen que de alguna manera usaron estos para ingresar datos en el dispositivo de cálculo. Lomonosov explica que cada capitán respetable simplemente está obligado a construir tal dispositivo con la ayuda de una caja, un mecanismo de relojería y imanes. También menciona el nombre del dispositivo, el clinómetro de a bordo, un autorretrato de su tipo del mundo antiguo. Es curioso que ahora este nombre, clinómetro, esté asociado con un instrumento que mide la cintura femenina. ¡Qué ironía y broma! Así que, resumamos. Un enorme barco antiguo navegaba con una rica carga desde Cerdeña a Rodas, o al revés. En su camino había lugares donde la costa no se veía en absoluto, así como complicados estrechos entre las islas rocosas del mar Egeo. En tal ruta, la navegación precisa es muy importante. Por sí mismo, tal enorme barco tenía no una, sino tal vez 2 cubiertas. Para los pasajeros ricos o el pasajero obligatorio, siempre había una cabaña separada. Por alguna razón, este barco se hundió junto con la carga, además no muy lejos de la costa. Después de muchos cientos de años, lo encuentran. Literalmente. Para entonces ya estaba cubierto de conchas, algas marinas, cubierto de sedimento. La entrada a los niveles inferiores está cerrada, independientemente de si realmente existían o no. Todos los hallazgos se hicieron en la cubierta superior. El mecanismo antiguo también es el mismo. Por supuesto, se ve más rico que el dispositivo descrito por Lomonosov, pero todos los momentos clave están en su lugar. Un mecanismo de reloj elegante, una caja, una esfera con grados en lugar de flechas y tiempo. El lápiz y el papel no pudieron conservarse, pero los rodillos en los que se enrollaban se conservaron. Entonces, ¿en qué crees más? ¿Que en el barco llevaban un juguete único para calcular el tiempo de los Juegos Olímpicos? ¿O que en la cubierta superior, frente al timón, había un lápiz flotante indispensable? Después de todo, según la descripción de Mikhail Vasilievich, no era simplemente conocido, era vital para cualquier barco marino. Sin embargo, la única mención de algo similar se encuentra solo en los persas, e incluso eso en alguna clave incomprensible.
Parece un reloj, pero es una caja. Y solo nuestras fuentes nativas, de alguna manera milagrosa, conservaron esta información, incluso después de pasar por la censura de Miller y Schlesser, incluso después de la búsqueda de su casa inmediatamente después de su muerte, a través de la confiscación de sus trabajos históricos por orden de Catalina. Solo queda asombrarse ante las extrañas vueltas del destino. Y ahora, en mi opinión, solo quedan dos preguntas sin resolver. Primero, ¿cómo sucedió que ninguno de los historiadores leyó este capítulo en Lomonosov? Y el segundo, ¿qué descubrimiento en este barco cubrieron tan exquisitamente con ruido sobre un trivial compás autoescrito con un antiguo dispositivo de navegación? Amigos, ninguno de nosotros tiene miedo de cometer errores. Y si ven algún error en mi lógica, no duden en dejar un comentario enojado debajo del video de manera clara, precisa y sin mordazas.